La Escuela de Chicago fue pionero en la introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales. Fue un estilo arquitectónico surgido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la ciudad de Chicago. Chicago, siendo la ciudad más próspera a nivel nacional de Estados Unidos y a nivel mundial, sufre la noche del 8 de octubre de 1871 un incendio devastador que deja prácticamente por el suelo a la ciudad entera. Una ciudad de madera es como podría describirse a la Chicago previa al gran incendio de 1871. Usaban la técnica Balloon Frame, que consiste en que las paredes y los techos de las casas eran de madera, así como sus puertas, ventanas y pisos. Muchos de los edificios de madera del centro de la ciudad llegaban hasta los 6 pisos de altura. Las veredas eran de madera y en algunos casos las calles habían sido pavimentadas con bloques de madera para facilitar la circulación en una ciudad de más de 300,000 habitantes que crecía rápidamente. Un gran incendio comenzó al suroeste de la ciudad. La leyenda sostiene que el fuego comenzó cuando la vaca y la familia O'Leary golpeó una lámpara encendida. Sin embargo, la familia siempre negó esta acusación. Otras teorías sugieren que algunas personas causaron el fuego intencionalmente, y hay hasta quienes dicen que un meteorito podría haber sido responsable del evento. Todas estas historias no son más que mitos y leyendas, ya que la verdadera causa del fuego nunca fue determinada. Pero a partir del incendio permitió reconstruirla y diseñarla nuevamente desde cero. Esta necesidad de construir nuevos edificios dio surgimiento a la denominada Escuela de Chicago en el año de 1879. Es ahí donde un conjunto de arquitectos se formula interrogantes de cómo rediseñar la ciudad y proponen soluciones similares entre ellos. Como ocurre una gran especulación sobre los terrenos y una gran demanda de construcción, la solución que se adopta es la construcción en vertical, muchos pisos elevados sobre una planta reducida, de lo cual surgen los primeros rascacielos, permitiendo alcanzar al hombre nuevas alturas, que dentro de su contexto era impensable, edificios de hasta 16 pisos y todo un logro arquitectónico. En paralelo al surgimiento de los rascacielos, aparecen los primeros ascensores eléctricos, que son la innovación de tecnología en esa época. También desarrollaron un sistema constructivo que propone los armazones de acero, como un nuevo concepto para la época. Sustituyen los muros de carga por pilares de hormigón armado, como base de sustentación, y estructuras metálicas revestidas, según la función del edificio, para así poder crear estructuras ignífugas, que no permitían que el fuego se propague con rapidez. Al desaparecer la necesidad de muros exteriores, se crearon enormes ventanales horizontales que ocupan el vasto espacio que antes los conformaban los muros exteriores, dándoles un aire característicos a estos edificios. Dejan de llevarse edificios con muros que son solo de piedra y de gran gruesor y dominarán el panorama las estructuras de hierro recubiertas. Otra innovación serán las ventanas corridas que ocuparán la mayor parte de las fachadas de los edificios. Esto dará lo que más adelante se llamará muro cortina. En definitiva, convirtieron a la ciudad en un icono de la arquitectura moderna. En las próximas 2 décadas y antes de estrenar el prometedor siglo XX, aparecieron los que hoy se consideran los edificios más emblemáticos de la ciudad. Todo esto sucede en Estados Unidos y no en Europa porque es en el nuevo continente donde la referencia histórica tiene menos peso e importancia. Europa siempre tiende a mirar de una manera al pasado y esto se refleja en las corrientes artísticas del viejo continente. Ventajas constructivas: paredes finas que cuelgan de marcos de acero, pisos que cuelgan de marcos de acero, paredes exteriores no soportan el edificio. También se dio la posibilidad de sustituir las paredes exteriores por otros materiales al no ser parte de la estructura. Estos son los máximos representantes de la Escuela de Chicago en esa época. Primero tenemos a William LeBaron Jenney. Nació en 1832 y fallece en 1907. Segundo, tenemos a Henry Hodgson Richardson. Nació en 1838 y fallece en 1886. Y por último y el más importante tenemos a Louis Sullivan. Nació en 1856 y fallece en 1924. William LeBaron Jenney proyectó la compañía de seguros de hogar
en 1884, siendo considerado el primer edificio construido con esqueleto de hierro. Había la necesidad de concentrar a más gente en menos espacio, y así surgió este edificio, que se convirtió en el primero con 10 pisos. También se establece entre los pilares numerosos ventanales, las típicas bow windows de 3 cristales, permitiendo la ventilación de los amplios interiores y la iluminación necesaria. También surgen las llamadas Chicago Windows, ventanas de 2 partes divididas por una parte central fija. Henry Hodgson Richardson, autor del Marshall Field Stone, que no es un edificio que cuente con demasiados pisos, pero ya empieza a despuntar entre los demás. El exterior del edificio es muy sencillo, se realiza una libre interpretación de lo románico europeo. Los muros son consistentes, de piedra no pulimentada, tradición constructiva de Massachusetts, pero los vanos, ventanales, están cumpliendo la función de captar la luz. Podemos destacar la utilización de diferentes formas y tamaños. La estructura rotunda en su carácter sólido y unitario le hace sobresalir y afirmar su individualidad en el caos urbano que lo acoge. Louis Henry Sullivan fue un arquitecto estadounidense de la Escuela de Chicago. Formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que será la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building de Chicago tiene su estudio y allí se empieza a gestar la talentosa carrera de Frank Lloyd Wright. El edificio Carson, Almacenes Carson a Centro Sullivan, debido al nombre de su autor, es un edificio comercial construido en el centro económico de Chicago y diseñado por el arquitecto Louis Sullivan, catalogado como una de las estructuras clásicas de la Escuela de Chicago. El edificio es destacable por su estructura en acero, que permitió una ampliación espectacular de la superficie de las ventanas, lo que da más luminosidad. El edificio tiene una planta rectangular y está construido con una estructura basada en el acero, recubierta esta con una fachada telón a modo de cristaleras, con vanos apaisados en la mayoría de la fachada, excepto en el remate curvo de la esquina del edificio, que son verticales. En cuanto a la decoración y ornamentación, tenemos que destacar que es básicamente nula, ya que la máxima de este estilo era que la belleza estaba en el mismo edificio, pero sí tenemos que destacar los relieves de la puerta de entrada, con motivos vegetales que recuerdan al modernismo y al organicismo. Burnham y Roth fue el nombre de la empresa formada por John Wellborn Roth y Daniel Hudson Burnham, siendo la más famosa del siglo XIX en Chicago. Durante sus 18 años de colaboración, Burnham y Roth diseñaron y construyeron edificios residenciales y comerciales. Su éxito alcanzó su cima con la coordinación de la Exposición Colombiana del Mundo en 1891. Fueron 2 arquitectos muy importantes en la Escuela de Chicago. En el estudio de LeBaron Jenney se conocerán Daniel Burnham y John Roth, 2 personajes que sintetizan los 2 componentes de la realidad profesional americana. Burnham era práctico, emprendedor, con gran capacidad para las relaciones públicas. Era el promotor, realista y cínico, mientras que Roth era más artístico, con un talento más cultivado. Juntos construyen edificios como el Rockery Building, el Racing Building y el Monarch Building, entre otros. Conclusiones. La Escuela de Chicago es sinónimo de innovación y desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque marcó la manera de hacer arquitectura en todo el mundo, ya que abrió posibilidades arquitectónicas, las cuales en ese entonces eran inimaginables, como por ejemplo el rascacielos. Porque generó un crecimiento tecnológico, dándole paso al ascensor eléctrico. Porque hoy en día se sigue utilizando esta arquitectura y es necesaria para el funcionamiento adecuado de cualquier otro edificio que se construya.